Hola, muy buen día. Nosotros hacemos este video para presentarles una entrevista con un profesor director de licenciatura en negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Bueno, les quiero hablar un poco de Stefan. Él es pues el director, como lo mencioné, desde el 2014 hasta la actualidad. Él trabajó en muchas partes del mundo, incluyendo pues África, Europa, entre algunos otros. Y les quiero comentar de los temas que vamos a presentar. Principalmente es el liderazgo, la corrupción y bueno, hablar un poco de los líderes, si son buenos, son malos, y un poco de la ética profesional, entre otras cosas. La razón por cual escogimos a nuestro entrevistado es debido a que, bueno, él da la clase de liderazgo y pues creímos que era la mejor opción, y enseguida pues tendremos la entrevista con mi compañero Adrián. Hola, muy buenas tardes. Buenas Estamos tardes. aquí con el licenciado Stefan. Y venimos a platicar acerca de su punto de vista de la falta de líderes en México. Entonces, sí, me gustaría comenzar con algunas preguntas y claro, sobre la marcha ir platicando y comentando qué piensas al respecto. Ok, muy bien, adelante. Ok, la primera pregunta sería, se habla mucho del liderazgo y de lo importante que es en nuestra sociedad, pero ¿qué características y valores consideras tú que debe tener un líder? Mira, yo doy la clase de Global Leadership en inglés, que es de liderazgo global, sobre mis alumnos de primer semestre que ingresan con nosotros. Algo de liderazgo que a mí me importa mucho es lo que llamamos el EQ, Emotional Intelligence, es la inteligencia emocional, y viene con 4 componentes que creo que son fundamentales para cualquier tipo de líder. El primero es empatía, tener empatía con la gente que los rodean, con su comunidad, pero también con la sociedad de manera general es importante. Después podríamos hablar del tema de motivación. Un buen líder sabe motivar, sabe inspirar a la gente que los rodea. Está también self-regulation and self-awareness. Self-awareness sería el hecho de conocerse a uno mismo. Uno no puede transmitir nada a una otra persona si no se conoce. Y regulation es cómo regularse, cómo se sabe controlar en los momentos difíciles. De cierta manera, guardar la mente siempre fría cuando se ocupa. Esos serían los 4 primeros, y el último, el quinto, del elemento de la inteligencia emocional, sería lo que llamamos el social skills, las capacidades de comunicaciones sociales con las personas que los rodean para transmitir el mensaje de manera clara. Eso sería, al mínimo, la parte principal y básica para cualquier tipo de líder. Y con respecto a los valores que debe tener un líder, ¿tú cuáles consideran que serías como los más importantes o los que más deberíamos resaltar? Tener ética, es tan fácil de decir esta palabra, pero al mínimo alguien que es ético, y todos hemos visto al mínimo una vez, no sé si lo vieron también, la parte sobre el video sobre los gobernadores del PRI, sí, claro, con Peña Nieto, y ven que la mitad o están en el bote, o se van a ir en el bote, o desaparecieron. Claramente lo que les falta en este caso es ética. Sí tienen valor moral para su moral y su personalidad, o sea, lo que a ellos les conviene, a su familia, pero se le olvidan de pensar en el resto de la comunidad. Y por eso el tema de empatía, yo creería, es la característica principal. Y en cuanto a las instituciones educativas, el papel que juegan, ¿qué tanto rol tienen los maestros o la misma institución de fomentar valores para que pues el día de mañana que salgamos en la vía profesional podamos ser pues líderes? Mira, lo decimos en los textos, y también es la visión del TEC, formar líderes, pero también con espíritu emprendedor, valores morales, valor, sentido humano y competitivos a nivel internacional. La parte de sentido humano yo creo que tiene directamente que ver con eso. Realmente tiene que tener sentido humano, y en este caso unos profesores lo tomamos bastante en cuenta. En la misma clase de liderazgo que te comentaba, llevamos a nuestros alumnos cada semestre en un proyecto que tiene un impacto positivo con la sociedad. Puede ser un soup kitchen aquí en, ¿cómo se llama? Es un pueblito que está al lado, que está muy aislado. Después, el semestre pasado, llevamos nuestros alumnos en el hospital civil a apoyar las mamás que acabaron de tener bebés, pero no tienen los suficientes recursos para vestir los bebés, y al lugar de nos contaron historias tremendas de llevar los niños en papel de periódico apenas nacidos. O sea, eso no son cosas que tendrían que pasar. Y si tendríamos líderes eficientes a este tipo de situación, esta parte de la población no se vería aislada. Y a lo largo de la historia pues hemos visto pues grandes líderes, pero también líderes enfocados a lo negativo, como pues el caso de Hitler, ¿no? Que fue un gran líder en su país, sin embargo pues todos sabemos pues el daño que causó y las muertes que causó.
¿Qué características también podríamos pues diferenciar de estos líderes negativos? O sea, ¿qué crees tú que los haya brillado? Más bien lo que creo, Adrián, es que lo que les faltó, en este caso les faltó muchísima empatía. Sí la tenían por su propia comunidad, por las personas que eran de la raza aria, claramente los veían güeros, altos, con ojos azules, todo el contrario de lo que era su líder, pero para ellos tenía muchísima empatía, los quería muchísimo, pero como te dije de inicio, apoyar a la sociedad, o más bien a la comunidad, no es nada más tu comunidad, sino las personas que están alrededor. Ahorita tenemos el mismo problema, por ejemplo, con Trump. Trump no dudo que quiere mucho los de Estados Unidos, pero el hecho de decir America's First, que quiere decir nosotros estamos en primera posición, pero ustedes están atrás. Sí, claro. Y eso no puedes hacer este tipo de distinción. Sí te tienes que enfocar en tus personas, pero no en la desventaja de los demás. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en su relación con México. Y por ejemplo, tú, Estefan, que has trabajado pues en diferentes partes del mundo, ¿consideras que la falta de liderazgo es un tema específico de México o global, o sea, o en el mundo? No, lo acabamos de tener como plática con varios alumnos, con profesores extranjeros. Ajá. Siempre lo vamos platicando. Este mismo domingo vamos a tener las elecciones francesas, yo voy a votar. Tenemos una falta de líderes a nivel mundial, pero tremenda. El único líder aceptable que podría haber en estos días es, por ejemplo, Justin Trudeau, que es de Canadá. Aparte de eso, ¿cuáles son los demás? No hay. Lo que pasa es que como hay una carencia de líderes a nivel mundial, lo que va pasando es que la gente se empieza a desesperar y toman posiciones extremas, o extrema derecha o extrema izquierda. Trump claramente es de extrema derecha. En Francia nos pasa lo mismo con Marine Le Pen, y tenemos un otro del lado izquierdo que es Jean-Luc Mélenchon. En México están pasando con lo mismo, hartan del PRI y del PAN, yo creo que por buenas razones, y ahorita están pensando en un extremo que se le llama ¿es la solución? No sé, lo que sí sé es que no es bueno por falta de líderes de tomar decisiones extremas por estar harto de lo de siempre, porque a veces crees que la hierba está más, el pasto está más verde del otro lado en la casa del vecino, pero llegando allá te das cuenta que no, que es falso también. Como en el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela, ahorita yo tengo personas que son muy cercanos de amigos venezolanos y me están comentando, cada día tienen que abrir las puertas, las fronteras para buscar papel de baño. Desde meses no tienen papel de baño, no tienen comida. Teníamos a alguien de Venezuela hace poquito que llevamos en Costco, estaba tomando fotos del agua y de las comidas que se podían ver, porque algo que parece básico para nosotros es algo que está faltando del otro lado del mundo. ¿Por qué? Claro. Mal liderazgo, claramente. Claro. Y en la formación de líderes, tú que pues naciste en Francia, ¿crees que es diferente la manera en cómo se lleva todo este proceso de educación en liderazgo, o tienen ciertas semejanzas, o si es totalmente distinto? No, creo que la información ahí está entre los dos. No es totalmente diferente, hay aspectos culturales que por supuesto cambian nuestra perspectiva. Nosotros, para darte un ejemplo, somos de la parte individual, ustedes son más de la parte colectivista, y automáticamente nuestra forma de ser cambia. Pero sí hay la mitad, más de la mitad diría, son rasgos comunes a cualquier tipo de líderes. Queremos que tenga empatía, que entiende las necesidades de las personas y que también se sabe comportar, no en los buenos momentos, sino en los malos. Creo que era alguien como el doctor Martín, el presidente, bueno, no el presidente, Martin Luther King, el doctor, como lo llamamos, que hacía, apoyaba muchísimo a la gente, pero decían, se puede evaluar una persona no en los buenos momentos, sino en los malos, para ver cómo realmente se comporta. Un líder siempre tenía que tener esta sangre fría para tomar la mejor decisión, no nomás para él, sino para el resto. Lo de self-awareness and self-regulation. Ok. Y por ejemplo, pues en lo que es el trabajo, ¿cuáles son las limitantes que tú has tenido como persona extranjera en México? ¿Y crees que a lo mejor los mexicanos somos un poco malinchistas en el aspecto de que creemos que lo extranjero, o lo extranjero viene a ser mejor, y pues muchas veces nos sustituye a los mexicanos? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Y pues qué recomendación nos podrías dar con respecto a eso, que también valoremos pues? Es un tema que hemos platicado muchísimo, yo lo platico muchísimo con mis alumnos. Soy director, además de profesor, soy director de la moda internacional de negocios. Quiere decir que todas esas carreras de negocios en moda internacional están conmigo. Y cuando platico con ellos, al principio los alumnos que nos acercan es que quiero tener un perfil internacional porque estoy harto de México y otros, y les digo siempre,
ojo con eso, aunque somos la moda internacional, no promovemos el malinchismo, sino el contrario. Nosotros somos de las personas que creemos que sí hay que tener una visión global, lo que llamamos el global mindset, irse de intercambio, hablar varios idiomas, te va a tener perspectivas para comparar mejor, pero no para despreciar a México, sino al contrario, para apoyar a México a levantarse. Es demasiado fácil vivir en Estados Unidos diciéndote, no, pues México nos va muy mal, buscar un trabajo aquí es complicado, me voy a una parte en la cual todo va mejor, pero sí la gente que tiene confianza, capacidad, intelectuales, también títulos académicos altos, se van en el extranjero, ¿cómo vamos a levantar el país? He platicado varias veces con alumnos míos que me decían, pero ¿por qué viniste en México? Tú dijiste, trabajaste en varias partes del mundo y es cierto, tenía un muy buen perfil en el transporte aéreo, trabajaba en Francia, en África, en muchas partes y ganaba bastante bien mi vida. Hasta que un día mi esposa me dijo, ¿por qué no intentamos de llegar a México para cambiar las cosas? Porque nuestro hijo y nuestros futuros hijos van a ser mitad mexicanos, mitad franceses. Yo no creo que Francia sea mejor que México, no creo que México sea mejor que Francia o menos. Lo que yo quiero es que se sienta orgulloso de decir los dos. Y el problema ahorita en estos días es que por malinchismo, los propios mexicanos les faltan fe en su propio país. Tiene un futuro muy grande, nada más tienen que creérselo, es lo que les falta todavía. Claro, y también pues hemos observado que en México tiene un mal de raíz, que es la corrupción, ¿no? Sí. La corrupción en el país, ¿tú qué tanto crees que impide la corrupción? Pues el desarrollo, ¿no? Porque muchas veces hay algunos líderes, pero porque no tienen palancas o porque no tienen los suficientes recursos, no llegan pues a explotar como deberían. ¿Tú qué tanto crees que...? Mira, yo fui siempre de las personas que por haber trabajado, por ejemplo, en África, veía que los temas de corrupción eran muy diferentes de un país al otro. Pero una vez me topé con uno de los mejores profesores que vino aquí de invitado, que era profesor mío cuando era estudiante, no soy tomiruco, y platicando con él me dijo, él tiene 9 empresas, ha trabajado en no sé cuántos países, tiene de contactos presidentes, ahorita es el director de una maestría de mercadotecnia de lujo en el sur de Francia, muy reconocida. Me decía, la corrupción está presente por todos lados del mundo, no hay una parte más que la otra, eso es mentira, siempre hay temas de corrupción. Lo que se ve en México es que la corrupción se bajó a todos los niveles y eso sí es un problema, porque hasta el policía en la calle te va a pedir dinero o cualquier tipo de cosa de valor, lo que llamamos una mordida. En Francia hay corrupción, por supuesto, como en cualquier país, pero le intentamos delimitar una parte. Piensa también en Estados Unidos. En Estados Unidos, en los años 50, 60, con Al Capone, hubo los incorruptibles, que eran personas que se enfrentaban con un sistema demasiado corrupto. La diferencia, ¿cuál era? Que habían personas adentro del país y a muy altos niveles que tenían las ganas de luchar contra eso. Es lo que está faltando en México. En México no hay realmente un líder que quiera afrontar eso, porque muchas fuerzas ocultas. Sí, claro. Cuando critican a Peña Nieto, a mí me da risa porque Peña Nieto es lo menos de sus problemas. Son las personas que están atrás de Peña Nieto, que lo están manejando, que están realmente teniendo el poder sin exponerse. Ellos no vas a tener nunca impacto sobre ellos. Hay que cambiar las cosas desde abajo al mínimo, empezando con uno mismo. Al nivel individual, tú compórtate, sé un ejemplo y cambia las generaciones. Claro, toma más tiempo, esta impresión de vaciar el desierto con una cuchara, pero te lleva mucho más frutos a largo plazo. Claro. Y por ejemplo, tú, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Y para terminar, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que podrías identificar, bueno, como maestro y como, pues también como en tu experiencia laboral que has tenido, que tú nos podrías orientar de, pues esto te va a llevar a un buen camino o cómo? El camino no es tan fácil, Adrián, sino todos estaríamos agarrando y todos estaríamos del otro lado. Yo claramente lo que yo creo es lo siguiente: empieza por conocer a ti mismo, ver dónde tú tienes carencias, dónde tienes lo que llamamos áreas de oportunidades en México que realmente se llaman defectos. Trabaja en tus defectos. Siempre, no me paro de decirlo a los alumnos, hay una regla de botánica que dice, si trabajas en tu factor más limitante, y se aplica también en ingeniería, automáticamente te irá mejor. ¿Qué quiere decir? Si tienes una planta, tiene mucho sol, pero no tiene nada de agua, se va a resecar. Claro. Tiene mucha agua, pero no tiene sol, no va a crecer. ¿Qué quiere decir? Trabaja en tu factor más limitante. Como persona, ¿qué es lo que crees que te podrías mejorar? Y trabajando no en tus fortalezas, pero también en tus debilidades, podrías alcanzar mucho más. Sería mi consejo. Pues Stefan, muchísimas gracias por tu tiempo, nada, por bien, todos tus conocimientos y pues esperamos platicar pronto. Claro, pues cuenta conmigo. Suerte con eso. Hasta luego. En conclusión de la entrevista que se acaba de llevar a cabo, nos hemos podido dar cuenta que la falta de liderazgo es un problema tanto de México como en el mundo. Gracias a Stefan nos podemos dar cuenta que hay una diferencia entre
proceso de formación de líderes en Francia que en México. En Francia se enfocan en buscar líderes con más empatía, que entiendan al pueblo, entiendan las necesidades que hay en todas las personas, y eso hace una gran diferencia al momento de ejercer el gobernato. Y creo que es una cosa en la que nos debemos de enfocar todos los mexicanos, ya que muchas veces nos dejamos llevar por la avaricia, por cosas inútiles que no sirven al momento de elegir a un gobernante. Entonces, esperemos con esta entrevista podemos ayudar al pueblo para poder elegir nuevos líderes y hacer de nuestro país un lugar mejor, y darnos cuenta que no solo es un problema del país, sino que es en todo el mundo y que podemos resolverlo. Así que muchas gracias por habernos escuchado y por su tiempo.